¿Qué tal chicos? Yo soy Miguel Morán de Centro de Enseñanza Matemática. En este video aprenderemos qué es la semejanza de figuras geométricas. Vamos a revisar el caso específico de semejanza de triángulos y vamos a ver que ya conocíamos algunas figuras que son semejantes. Comenzamos. Vamos a comenzar definiendo la semejanza. Diremos que dos figuras geométricas son semejantes si tienen los mismos ángulos y sus lados tienen tamaños proporcionales. En efecto, esto significa que tienen la misma forma. Habíamos estudiado la congruencia, que básicamente decía que son figuras iguales, solo que estaban orientadas en otra posición. Veamos un ejemplo de dos figuras semejantes. Tenemos aquí dos triángulos y si se dan cuenta, este triángulo pequeño es de la misma forma que este triángulo más grande, y la forma de construir este triángulo más grande es simplemente con crecer el tamaño de este triángulo más pequeño. Mientras que los triángulos verdes tienen formas completamente diferentes y no hay manera de que haciendo más pequeño este triángulo o haciendo más pequeño el otro o haciendo algún cambio que solo involucre los tamaños se puedan ver exactamente iguales. Vamos a ver ahora figuras que siempre son semejantes. Son tres figuras que todos conocen. Aquí tenemos primero un triángulo equilátero en verde, que es semejante a otro triángulo equilátero en azul. De hecho, todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí. Tenemos también los círculos, todos son la misma figura, lo único que cambia es que algunos son más grandes, tienen dimensiones mayores, pero tienen exactamente la misma figura. Y ahí también diremos que son congruentes a pesar de que no asociemos un ángulo que se esté midiendo. Otra figura que ustedes ya conocen y que siempre es semejante son los cuadrados. Todos los cuadrados son semejantes a todos los cuadrados. En la siguiente clase vamos a platicar de los cuadriláteros y vamos a ver que los rectángulos no todos son semejantes, pero los cuadrados sí. Los círculos todos son semejantes y los triángulos equiláteros también todos son semejantes. Veamos un ejemplo de semejanza de triángulos. Aprenderemos ahora el criterio de semejanza LLL. No hay que confundirlo con el criterio de congruencia LLL que se ha venido trabajando. Cuando ustedes estén trabajando en congruencia o semejanza, van a tener que decir criterio LL de semejanza, criterio LL de congruencia. El criterio LL de semejanza nos permite saber que dos triángulos son semejantes y lo único que hay que hacer es corroborar que los lados correspondientes sean proporcionales. ¿Cómo vamos a escoger los lados correspondientes? Pues simplemente vamos a poner el lado más grande de uno de los triángulos con el lado más grande del otro triángulo, el segundo lado más grande de uno de los triángulos con el segundo lado más grande de uno de los triángulos y el tercer lado más grande o el más pequeño con el más pequeño del otro triángulo. Es decir, al lado más grande le corresponde el lado más grande del otro triángulo. Al lado más pequeño le corresponde el lado más pequeño del otro triángulo. Y así nos vamos con los tres lados del triángulo. Una vez que hemos hecho la correspondencia entre los lados, que básicamente es decir que al lado más grande del primer triángulo le corresponde el lado más grande del segundo triángulo, al lado más pequeño del primer triángulo le corresponde el lado más pequeño del segundo triángulo, y al otro lado que queda, que es el segundo más grande o el segundo más pequeño, le corresponde el segundo más grande o el segundo más pequeño del otro triángulo. No debería ser muy difícil hacer esta relación. Más grande con más grande, más chico con más chico, y el que queda lo relaciono con el que queda. Una vez que hemos hecho eso, calculamos la razón, y la razón va a ser simplemente dividir los tamaños de los lados. Si comenzamos con el lado más grande del triángulo más grande es el segmento EG. El segmento EG lo vamos a tener que dividir entre el lado más grande del otro triángulo, que es el segmento AC. Y esta división pues no es muy difícil de hacer porque este mide 10. Sería 10 entre lo que mide el otro segmento, que en este caso es 5, y 10 entre 5 nos da 2. Y ya tenemos el primer cálculo. Hacemos un segundo cálculo y ahora vamos a hacerlo para el lado más pequeño. Si ustedes ponen en el numerador los tamaños del lado del triángulo 1, por ejemplo, este vamos a llamarlo el triángulo 1, que realmente es el triángulo
EFG. Los dos están bien. Entonces siempre van a poner en el numerador esos tamaños. Entonces ahorita va el tamaño del segmento EF, que es el lado más pequeño del triángulo EFG, entre el segmento AB, que es el lado más pequeño del triángulo ABC. Va de nuevo, yo tengo relacionado el más pequeño con el más pequeño. Y al hacer esta cuenta me da 6 entre 3 y eso me da 2. Y hago una tercera cuenta con el lado que nos queda. Y esa cuenta pues es el del primer triángulo, del triángulo EFG. Pues agarro el lado que me queda, que es FG, y divido entre su lado correspondiente en el otro triángulo, que es CB. Y eso es simplemente 8 entre 4 y eso me da 2. Y aquí una observación. Como los tres valores fueron lo mismo, los tres valores me dieron 2, voy a decir que R es la razón de proporcionalidad. En otras palabras, el triángulo EFG es el doble de grande, es 2 veces más grande que el triángulo ABC. R es la razón de proporción. Y son semejantes. Son semejantes porque al hacer la división de los lados correspondientes, me dio siempre el mismo número. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Y en este ejemplo tenemos dos triángulos diferentes y de nuevo vamos a hacer una correspondencia. Al más grande le asocio el más grande. Como este tiene los tres lados iguales, es un triángulo equilátero, no importa a quién asocie con quién. Al más pequeño lo voy a tener que asociar también con uno que vale igual que los demás. Y al que queda lo asocio también con lo que queda. Entonces aquí están relacionados a lados que tienen el mismo tamaño. Más o menos se ve que estos dos triángulos no tienen la misma figura porque este de por aquí tiene un ángulo recto y estos ninguno tiene un ángulo recto, por lo que no van a ser semejantes, pero de todos modos vamos a usar el criterio LL de semejanza. Entonces usamos con el criterio lado, lado, lado de semejanza. Nos va a servir para decir que no son semejantes. Entonces, el segmento, la primera razón, es el segmento AB. Es este de aquí. Entre el segmento que lo relacionamos, que es el segmento NN. Y eso nos da 5 entre 5. Y eso vale 1. Y la segunda razón, hay que hacer la división entre cualquiera de los que nos quedan. Vamos a escoger el lado CB y lo vamos a dividir entre su lado correspondiente. Al lado CB le correspondimos el lado MN. Y esto es simplemente 3 entre 5. Y esto es diferente de 1. Como uno de estos nos dio diferente, si todos fueran iguales, son semejantes. Pero como nos dio diferente, no son semejantes. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Tengan cuidado cuando les pidan un problema con semejanza de triángulos. El criterio LLL significa que van a revisar proporcionalidad entre los lados. Es decir, hago una correspondencia entre los lados y luego calculo la división entre los tamaños en esta correspondencia. Y cuando tengan un problema de congruencia, van a tener que verificar que los lados correspondientes sean del mismo tamaño. Debajo del video encontrarán material para complementar esta clase. Los veo en la siguiente clase, chicos.